La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Pues como les dijo el pastor, mi nombre es Mili Rodríguez y vengo del estado de Clarksville, Tennessee. Vivo en Kentucky, pero la iglesia donde me congrego es en Clarksville, con los pastores de Mario Peñate, el obispo Llano, la pastora Asenet y pastora María Rivera. Somos bendecidos, tenemos 5 pastores, amén. Pero el pastor oficial es el pastor Mario Peñate con su esposa Damaris Peñate. Y ellos le mandan un saludo bien cordial a cada uno de ustedes. Estoy con permiso, gracias al Señor, y he venido a gozarme. Me he llevado una experiencia muy hermosa con cada una de las damas en esta actividad que tuvimos el viernes y el sábado, y de verdad que me siento bien gozosa porque hemos sido ministradas y yo he sido ministrada. Y esto es lo más hermoso de todo esto, que uno viene a exponer la palabra de Dios, pero uno sale ministrado con la misma palabra que estás exponiendo, porque la presencia de Dios es el que hace la diferencia. Es la presencia la que a ti te va llenando, es la presencia de Dios. Cuando hay presencia de Dios, ocurren cosas, y muchas cosas. Voy a traer como medio de introducción, vamos a estar en esta mañana hablando del libro de Romanos, y vamos a estar en el capítulo 7 del libro de Romanos. Déjenme acomodar esto por aquí, porque mi Biblia es bastante grande, pero es la que uso todo el tiempo y es la que me gusta y siempre la cargo aunque sea pesadita. Amén. Entonces, vamos a abrir la Biblia y en reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie y vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos 7 y vamos a estar leyendo del 15 al 25. Bendito el nombre del Señor. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Amén. Gloria al que vive. Aleluya. Romanos 7, del 15 al 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, te damos gracias por esta palabra. Esta palabra es pan de vida, es refrigerio a nuestros huesos, Señor. Permite que en esta hora, Padre de la gloria, tu Espíritu Santo siga teniendo el control en este servicio de esta mañana y ponga carbón encendido en mis labios
y me uses como instrumento para hablar tu palabra y toques cada corazón, Padre de la gloria, para recibir el mensaje que quieres hablar a tu pueblo en este día. Padre, yo te doy gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Poderoso es nuestro Señor, aleluya. Y que toda la gloria de lo que hoy vamos a estar hablando sea para nuestro Padre Celestial, amén. Toda la gloria es de nuestro Señor. Hablaba ayer con las damas que habíamos propuesto en nuestro corazón pensar positivamente. Hoy no vamos a pensar negativamente, hoy vamos a pensar positivamente. Entonces, vamos a continuar hoy en ese mismo pensamiento. Todo lo que usted hoy va a escuchar aquí, si viene un pensamiento negativo, usted va a decir, fuera en el nombre de Jesús. Yo voy a pensar positivamente en este día. Yo voy a recibir lo que Dios está hablando a mí en esta mañana. Yo lo voy a hacer. Y si usted lo propone en su corazón, usted lo va a lograr. Usted va a lograr aquello de lo cual usted se propone hacer. La campaña de esta semana ha sido transformadas, pero aquí hay varones, somos transformados, amén. Y en la campaña, pues pusimos a dormir al pastor un ratito, y eso fue algo muy jocoso, pero en esta hora sabemos que el pastor de nosotros no duerme, y el pastor principal, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tampoco duerme. Siempre va a estar despierto. Y no importa el ataque que usted esté pasando, la lucha interna que usted pueda estar teniendo, el Rey de Reyes y Señor de Señores está en esa barca con usted, está caminando con usted y está en este momento con usted. No importa las circunstancias que usted esté pasando, el Señor tiene el control. Pero hoy voy a estar predicando bajo el tema lucha interna. Yo no sé si alguien ha tenido aquí una lucha interna, pero aquí la palabra de Dios, Pablo, nos está hablando de una lucha interna. Amén. Y entonces hoy vamos a estar hablando de la lucha interna y de lo que Pablo nos está hablando en su palabra. Me imagino que han estudiado quién es Pablo. Ustedes sabían que Pablo era Saulo, ¿verdad? ¿Y qué hacía Pablo? Pablo perseguía a cristianos, Pablo mataba a cristianos. ¡Wow! Yo no me quiero imaginar cómo sería eso. Vamos a pensar por un momento, yo soy Pablo, yo soy Saulo. Vamos a pensar por un momento. Y usted se dedicaba a hacer algo que usted entendía que era lo correcto. ¿Por qué Saulo vivía la vida que vivía y hacía lo que hacía? Porque Saulo no había tenido un encuentro con el Señor. Saulo no sabía quién era el Señor. Y en nuestro caminar vamos a encontrar muchas personas que no conocen al Señor, no saben quién es el Señor. Y muchos que conocen al Señor y lo van a negar. Y otros que han oído del Señor, pero no han visto al Señor en su acción y en su propia experiencia de vida. Entonces, Saulo tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro, cuando esa luz bien fuerte lo tumba al suelo, él escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo me imagino lo impresionante que debe de ser para un hombre que no cree en Jesús tener un encuentro con Jesús. Saulo fue pasado por un proceso. Él recobró después la vista, quedó como ciego y pasó un proceso en su vida. Y se dedicó a hablar del Señor. Imagínense por un momento una persona que mata cristianos, que tiene fama y iba para buscar los permisos para también seguir matando en otros lugares. O sea, el propósito de él no era conocer al Señor, pero el Señor
llegó a Saulo, porque había un propósito. Había un propósito. Y de esa manera como llegó a Saulo, ha llegado a tu vida. Y la palabra me enseña que nadie llega al Hijo si el Padre no lo trae. Y que cuando lo trae, el Hijo es quien lo lleva al Padre, quien lo guía al Padre. Y si ustedes hoy están aquí y han aceptado al Señor como Salvador y Señor de su vida, fue porque el Padre los trajo. El Padre los trajo aquí al Hijo. Y el Hijo, a través del Hijo, se reconciliaron con Dios y tienen vida eterna. Muere a la vieja criatura y nace en ustedes la nueva criatura. Pero al igual que Saulo tuvo un proceso, cada uno de nosotros también entra en un proceso. Aceptar al Señor es algo maravilloso, es lo mejor que te puede pasar. Pero no te pone aparte como que nadie te va a tocar. Se te declara santo, porque cuando tú aceptas al Señor, el Señor te declara santo, pero tú vas en proceso a la santidad por medio de la santificación. Y en ese proceso estamos todos ahora. Amén. Dios te llama santo porque ya te separó para Él. Porque cuando tú aceptas al Señor como Salvador de tu vida, Él te sella con las arras del Espíritu Santo y ya tú le perteneces a Dios. El enemigo no tiene parte ni lugar ya en tu vida que no sea aquel que tú le des. Porque ya el Señor te selló, te separó para Él. Pero comienzas el proceso en tu vida. Y este proceso es un proceso que nos lleva muchas veces a luchas, a batallas espirituales. Nos lleva muchas veces a echar a veces para atrás. Pero ¿sabes qué? Usted nunca eche para atrás. Usted siempre camine hacia adelante. Y si esta rodilla le falló y cayó un poquito, refuerce la próxima, porque el Señor te va a enviar a alguien y Él mismo te va a levantar. Porque no te va a dejar solo. Y hay veces que tú piensas que estás solo, pero el Señor te dice, tú no estás solo, yo estoy contigo como poderoso gigante. No importa la situación, no importa la prueba, no importa lo que estás pasando, yo estoy contigo. El Señor está contigo. La presencia de Dios en este momento, así la estoy sintiendo, y Él te está diciendo, yo estoy contigo. Estás pasando pruebas, estás pasando situaciones. Hay gente que ha querido tirar la toalla, hay gente que se ha debilitado en su llamado, hay personas que han querido dejar de hacer lo que Dios les mandó a hacer, no porque ellos quieran hacerlo, sino porque la prueba, la fuerza que está ejerciendo el enemigo contra usted, lo está debilitando a tal magnitud que usted quiere entregar, que usted quiere dejar, que usted no quiere seguir. Pero el Señor te está diciendo en esta hora, sigue hacia adelante, porque el que está contigo es más poderoso que el que está fuera en el mundo. Agárrate de mí, no me dejes, porque yo no te he dejado. Gloria al que vive, gloria al que vive. Dios sabe la necesidad de su pueblo y sabe lo que su pueblo necesita escuchar en este momento. Y muchas veces tú traes una prédica preciosa y Dios te dice, sí la vas a dar, pero déjame decirle al pueblo lo que necesita escuchar primero. Y es que yo soy el Señor y estoy en medio de ellos. Y no los he dejado. No los he dejado ni un instante. Y todo lo que usted hace, lo hace para el Señor. Y cuando usted se levanta en la mañana, usted dice, gloria al que vive, gloria al que vive. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por mi familia. Gracias, Padre, por mis hijos. Gracias, Padre, por todo lo que me das. No importa la situación que usted esté pasando, usted empieza a tener dominio de usted y comience a darle gracias a Dios. Comience a darle la gloria a Dios. Comience
a declarar la palabra de Dios constantemente en su vida. Y todas estas cosas del ayer quedaron en el ayer. Porque cuando usted vino al Señor, usted vino para ser una nueva criatura. Pero entonces, Pablo en esta carta nos enseña el problema del hombre. La condición en la que él, cuando comenzó a trabajar, y en la mayoría de las cartas de los evangelios están escritas por Pablo. Y cuando él comenzó a evaluar, a mirar la condición en que estaba la humanidad. Y Pablo en aquel tiempo estaba enfrentando problemas de inmoralidad, hombres que se creían moralistas también, y aún el problema de los hombres judíos que tenían la palabra de Dios, pero ya ustedes saben, defendían la ley, pero no creían en Jesús. Y Pablo declara que los encontró faltos. En Romanos, si leemos ese libro de Romanos y empezamos en Romanos 3:9 en adelante, dice que no hay ningún hombre que sea bueno, nadie que sea justo. Él también ha llevado a los lectores en esta carta, ¿verdad? Que solo a través de Jesucristo puede encontrar la salvación de su alma. Piensen que él está exponiendo el problema. Después más adelante expone cómo trabajar el problema, pero te está diciendo que solo a través de Jesucristo es que tú puedes vencer esto. Amén. Entonces, él lleva a los lectores a que en Jesús ya encontramos la salvación. Y que la paz que el hombre necesita encontrar con Dios la puede encontrar solamente a través de Jesús. El cuarto capítulo, él nos habla también de la fe. La fe es muy importante en la vida de nosotros como cristianos. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es bien importante que usted escuche la palabra de Dios. Y hay procesos que nosotros pasamos que cuando comenzamos no venimos con fe. Venimos a escuchar, nos invitaron o tal vez nos hablaron desde pequeño. No importa cuál haya sido la forma como el Señor lo trajo a los pies del Señor, pero resulta que pasa un proceso en nuestra mente de aceptación a aquello que estás escuchando. Y ese proceso que tu mente está pasando necesita escuchar varias veces la palabra hasta que pasa ese proceso y la recibe, la acepta. Mediante ese proceso es que en ti se empieza a producir la fe. Entonces, miren lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Nunca se canse de escucharla, aunque se la sepa de Génesis a Apocalipsis. Porque siempre el Señor, aunque sepas de memoria el versículo y la Biblia, te la pueden repetir 3 y 4 veces y Dios vuelve y te habla. Y muchas veces Dios te está hablando y no fue lo mismo que te habló la otra vez y sin embargo está usando el mismo versículo bíblico, la misma lectura. Por eso es bien importante que cuando venimos a la casa del Señor, vengamos creyendo que le hay. Que tú vienes a adorar a Dios, a expresar el amor con nuestros hermanos, porque es bien importante amar a nuestros hermanos. Hay que amar lo que Dios ama, y Dios nos ama a todos. Entonces a veces nos centramos en yo quiero, me gustaría, y sí, está bien que usted le pida a Dios, eso no es malo. La palabra dice, pedid y se os dará. Pero no podemos pedir con egoísmo. Debemos de pedir en conciencia de que así como Dios me ama a mí, está amando a mi hermano. Está amando a mi hermano. Entonces, todas estas cosas usted las empieza a entender cuando escucha la palabra de Dios, cuando empieza a conocer el corazón de Dios. Y esto no se trata de que me gusta como la da la hermana María
vamos a poner nombres, no los conozco, no quiero que nadie vaya a sentirse aludido con esto, pero vamos a poner la hermana X o el hermano Z. No. Dios usa a la hermana X como usa al hermano Z, posiblemente en forma diferente, pero los usa, porque ellos están dispuestos a servir. Y cuando tú estás dispuesto a servir, Dios te va a usar con poder. Dios te va a usar con poder. Y a veces Dios te manda a sitios donde tú te vas a dormir y te está procesando. No pienses que estás ahí para dormirte, es que te estoy procesando. Yo quiero que tú entiendas que aquel que me lleva mi palabra me representa a mí como me representa el otro, y como me representa el otro cuando nos hemos puesto en las manos del Señor. Pero con qué disposición del corazón yo vengo cuando vengo a escuchar su palabra. Compromiso es muy importante. Servicio es muy importante. Pero yo vengo a adorar a Dios. Cuando yo me congrego, yo vengo a adorar a Dios. Todos los hermanos juntos en armonía, adorando y glorificando el santo nombre de Dios. Y es bien importante tener presente estas cosas, porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú tienes una lucha interna terrible. Hay batallas internas que se desarrollan terrible, porque tú llegaste tal y como tú eres. Tú viniste a los pies del Maestro tal y como tú eres. Y desde la forma en que llegaste, desde ahí empieza a trabajar el Señor contigo. Y tiene cuidado de ti. Pero eso no quita que al tú venir y aceptar a Cristo, y esa vieja naturaleza que debe de morir, no afecte en tu nuevo nacimiento. La lucha va a estar ahí. La batalla va a estar ahí. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En el quinto capítulo, él enfrenta esa paz que nosotros podemos encontrar con Dios, y de ahí en adelante, él empieza a hablar de la lucha cristiana, la lucha que tenemos para llegar a la meta, para llegar al Señor, para llegar a la paz. Y entonces, es una observación que nuestro hermano Pablo hizo y vivió en aquel tiempo, donde él mismo se puso como ejemplo, y él está hablando no solo de los cristianos, él está hablando de las personas que no son cristianas, que no conocen al Señor y tienen esta lucha, tienen esta batalla, y él está bien preocupado por esta situación, y él está tratando de hablarles a ellos para que entren en razón. Amén. Entonces, fíjense que cuando muchas veces nosotros queremos hacer más, pero hacemos menos. Queremos llegar alto, pero caemos más. Queremos ser mejores, pero nos volvemos peores. Y esto es consecuencia del conflicto que el creyente tiene. Queremos hacer lo bueno, pero muchas veces estamos haciendo lo malo. Queremos hacer cosas mejores y de repente nos sale mal. Y es una lucha constante que la mente humana tiene entre el bien y el mal. Cuando tú no tienes a Cristo y te entregas a todas esas cosas, sabemos cuál es nuestro camino. Pero cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, comienza un conflicto terrible dentro de nuestro corazón. Porque entonces viene una transformación a nuestra vida, pero a veces las cosas viejas todavía están ahí. Las costumbres, lo que hemos aprendido, todavía a veces está enraizado. Y a veces nos han educado o criado con un pensamiento en el cual hemos creído toda nuestra vida, y es difícil cuando venimos a los pies de Cristo echar eso afuera y decir ya eso no fue más. La mente tiene un choque.
La mente tiene un encuentro y está tratando de digerir estas cosas. Amén. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios y cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, nos apartamos de Dios y a través de Jesús nosotros fuimos reconciliados con Él. Pero entró algo que es pecado a nuestra vida y nuestra naturaleza es pecaminosa. Y eso es algo que nacemos con eso. Por lo tanto, siempre vamos a tener una lucha interna entre lo bueno y lo malo, porque todavía esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Pero cuando tú vienes a Cristo y el Espíritu Santo toma el control de tu vida, toma el dominio de tu vida, porque tú se lo entregas a Él, el Espíritu te redarguye y a la luz de la palabra tú vas transformando tu mente y comienzas a querer hacer cosas mejores. Quieres cambiar, quieres hacer cosas mejores, quieres liberarte de muchas cosas que posiblemente ya no quieres seguir haciendo. Pero entonces pasa que al otro día las estás haciendo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Y volvemos otra vez y nos levantamos y decimos, no, ya esto en el nombre del Señor, yo no lo voy a hacer. Y pasa el otro día y vuelves y lo haces. Es una lucha interna. Es una batalla que tenemos, la carne con el Espíritu. El Espíritu de Dios nos redarguye. A la luz de la palabra nos alimentamos. Pero la naturaleza pecaminosa la tenemos que hacer morir. Porque hemos aceptado al Señor. Y si no hacemos morir esa naturaleza pecaminosa en nosotros, vamos a estar siendo dominados por ella. Aunque hayas aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, si no le das el lugar al Señor en tu vida y haces esta batalla en Cristo Jesús, va a tomar control sobre ti la carne. Hay que hacer morir las obras de la carne. No podemos estar tibios, porque la palabra de Dios me enseña que al hombre tibio Dios lo vomita, lo devuelve. O eres frío o eres caliente, pero al tibio Dios lo vomita. Y muchas veces podemos pensar, pero en este proceso que yo estoy ahora, ¿cómo es posible que si yo pueda lograr estar 100% aquí con el Señor, soy humano, voy a fallar? Pero estás luchando, estás haciendo la batalla. Estás venciendo y dominando las pasiones de la carne. Y eso es bien importante porque estás haciendo la lucha y eso Dios lo ve. Pero cuando te gusta lo que haces y te pones una careta y llegas a la iglesia y saludas como que no estás haciendo cosas que la palabra te dice que no debes hacer, el único que te engañas eres tú, porque al Señor no lo vas a poder engañar. Al Señor no lo vas a engañar. Entonces, Dios no quiere que tú vivas engañado. Dios te quiere hacer libre de eso. Y Pablo aquí nos está diciendo que reconozcan las cosas que están mal. Y eso no te hace menos. Eso es lo que te va a ayudar es a vencerla. Porque si identificas la raíz del problema que te está apartando de lo que Dios te está guiando y está produciendo esta guerra en ti, lo vas a poder vencer. Pero si lo cubres con una careta, sea porque estás defendiéndote, evitando o no quieres aceptar una realidad, sea la razón que sea, estás a la defensiva, sea la razón que sea, llevas una careta. Y eso es un engaño de Satanás. Tienes que quitarte la careta y empezar a identificar en tu vida
aquellas cosas que no glorifican el nombre de Dios. Porque eso es lo que Dios precisamente está trabajando contigo. Él no pretende que cuando te declaró santo, tú ya estés en la perfección de la santidad. Él te separó para Él y vas hacia la santidad en un proceso de santificación en tu vida, de desarrollo en tu vida, de esa nueva vida que Él te dio a través de Jesús. Esto es curioso porque no me ha dejado tocar nada de lo que traje. Lo elaboré tan bonito, lo he elaborado tan lindo, pero como yo soy obediente a lo que Dios dice, yo dejo que Dios le hable al pueblo como Él le quiere hablar. Y una de las cosas es que íbamos a hablar de la lucha interna que excede el conocimiento humano. Lo voy a decir rapidito, pero no quiero quitar aquello que Dios quiere hablarle a su pueblo. Porque siento aquí que tengo que seguir diciéndote, y esto es con todo mi amor. No quiero que nadie salga aludido ni ofendido. Solamente quiero que reciban la palabra que Dios le está hablando a su corazón. Hay que quitarse las caretas. Ante el Señor no podemos estar con caretas. Dios está ahí para levantarte. Dios está ahí para restaurarte. Dios te trae con lazos de amor. Mientras el enemigo te quiere apartar y ponerte grilletes, y te quiere amarrar con cadenas, aislarte solo para destruir, matarte, robarte todo lo que tú tienes, Dios te trae con lazos de amor para hacerte libre, para que camines libre. Camina libre. Camina libre. Usted es libre en el Señor. No camine con grilletes, no camine con cadenas, no arrastre los problemas, déjelos en el altar, deposítelo y créale a Dios. Pero esté dispuesto a morir a todas las pasiones humanas, esté dispuesto a morir a sus propios deseos. A veces nos enojamos con Dios y le decimos a Dios: tú tienes la culpa de todo lo que me pasa. Mentiras del diablo. Dios es la bendición más grande que pudo llegar a tu vida. Es la bendición más grande que tocó tu corazón para traerte libertad, para traerte sanidad, para traerte liberación y arrebatarte de las manos del maligno cuando el hombre se apartó de Dios. Y lo hace con lazos de amor. Wow, tremendo es nuestro Padre. Tremendo es nuestro Padre. Mi primer punto era que nosotros como humanos, aunque tratemos como humanos de salir de este engaño del enemigo, la lucha es tan grande que nuestro conocimiento no va a poder llegar. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, la revelación de la palabra de Dios para vencer lo que ya Jesús venció. ¿Sabes una cosa? Hay una palabra que dice victoria. Y yo te pregunto, ¿cómo se obtiene una victoria? Jesús ganó la victoria para ti y para mí. Pero para que haya una victoria, primero tiene que haber una guerra. Y el enemigo te quiere agarrar por ahí. Por eso te digo, quítate la careta. Identifica lo que el enemigo está haciendo contigo. Y en el nombre de Jesús, levántate y sácalo de ahí. Porque Dios te dio la autoridad como hijo de Dios para hacerlo. Pero necesitas reconocer estas cosas. Y lo primero que tienes que reconocer es que sin Jesús no hay sanidad, no hay liberación, no hay libertad, no hay restauración. Sin Él no se va a poder hacer, porque fue al que Dios escogió para venir a traernos libertad. Fue al que Dios envió para traernos la vida eterna. Y esto es algo del Padre. Esto no lo decide ni usted ni yo. Por eso es bien importante poder empaparnos de esa palabra
para que cuando un inconverso o una persona se acerque a usted, usted pueda hablar lo que Dios hizo por nosotros. Y si usted está en la presencia de Dios y está lleno de la presencia de Dios, es que usted no va a tener que hacer mucho. La presencia de Dios que está en usted lo va a hacer todo. Cuando usted entre por esa puerta, los demonios tienen que huir. Cuando usted entre en ese problema, ahí va a estar la solución, porque tenemos que buscar presencia en medio de esta guerra espiritual, en medio de la guerra interna del espíritu con la carne. Tenemos que buscar presencia, porque la presencia de Dios es lo único que lo va a llevar a usted a una victoria segura en el nombre de Jesús. Es algo que puede ser muy fácil decirlo, pero vivirlo cuesta. Vivirlo cuesta. Por eso es que el Señor se glorifica en nuestra debilidad, porque no te va a dejar solo ni un instante cuando tú estás dispuesto a hacer la buena batalla de la fe. Entonces, el cristiano depende del Señor. Un segundo punto, ¿verdad?, que íbamos a tocar en el día de hoy, aparte de la lucha que tenemos, es también la lucha interna que excede la voluntad humana. Nosotros también tenemos la capacidad, ¿verdad?, de demostrar nuestra condición, de decidir algunas cosas, ¿verdad?, y de desear ser diferente en muchas cosas, ¿verdad? Pero en lo que respecta al deseo que Pablo está diciendo, dice que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Usted puede querer hacer lo mejor, lo que estábamos hablando primero, tener la voluntad y el deseo de hacerlo, pero cuando llega el momento de la verdad, usted reconoce que esas cosas no están siendo como usted quiso hacerlas, hizo lo contrario, y continuamos en esta batalla. Y fíjense que esto no quiere decir que el cristiano sea inefectivo, no, al contrario, quiere decir que el cristiano en realidad quiere corresponder a la voluntad de Dios. Cuando usted empieza a reconocer que con sus fuerzas usted no puede, que en su propia voluntad a usted no le sale, usted lo empieza a identificar y usted empieza a darse cuenta que la voluntad de usted debe de ir de la mano de la palabra de Dios, de la que Dios ha revelado. Ahí tiene que agarrarse, de ahí tiene que venir y depositarse en ese altar y hacer morir los deseos de la carne, porque van contra los deseos del espíritu. Hay una falta esencial aquí que dice: yo sé que en mí, o sea, en mi carne, no mora el bien. Eso lo encontramos en el versículo 18. Amén. Yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. En la carne. El Señor redimió nuestro espíritu. Pero en la carne, cuando venga Cristo, seremos transfigurados, seremos transformados en el nombre poderoso de Jesús. Y esta es nuestra esperanza, es que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y muchas personas por ahí dicen que Él no viene, pero su palabra me dice que Él viene. Y la esperanza me dice que Él viene. Y mi relación con Dios me dice que Él viene. Y yo creo que Él viene. Y yo creo que todos los que están aquí porque han creído que el Señor viene por su iglesia. Y esta lucha pasajera que tenemos, eso es pasajero, eso se va a ir. El Señor te ha dado toda la autoridad para vencer en medio de estos tiempos tan difíciles para la humanidad. Oh, wow. Qué lindo es el Señor. ¿Cuál es la solución para el conflicto interno que nosotros tenemos? ¿Cuál es la solución para esta guerra y esta batalla espiritual que nosotros tenemos? La única solución es el Señor.
es a través del Señor Jesucristo. Es a través de su palabra. Es a través de Él. Pero hay algo que Dios toca mi corazón en esta hora, y se lo digo con todo mi amor y con todo mi respeto. No luches más contra lo que Dios te está mandando a hacer. No luches más contra lo que Dios te está mandando a hacer. Identifica aquello que te está apartando de lo que Dios quiere que tú hagas y comienza a hacer la buena batalla de la fe. Empieza a hacer morir las pasiones de la carne. Pero dice que Pablo que nos gusta. Y hay veces, como el testimonio que dio la dama, María Luisa, me acuerdo de su nombre, así se llamaba mi tía, María Luisa, y ese testimonio impacta también porque ella está diciendo que a ella le gustaba donde iba. Y muchas cosas de las cosas que tenemos que hacer de morir de la carne nos gusta hacerlas. Pero ella pudo reconocer que su espíritu donde quería estar era en la casa del Señor, porque ahí está la mejor parte, en la casa del Señor. Y venció, tomó la decisión de no hacerlo. Gloria al que vive, porque Dios siempre da testimonios que nos ayudan a vivir con fe, viendo la mano de Dios moverse a través de su pueblo. Entonces es bien importante. Pablo veía la condición de aquellos hombres que no tenían al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pero cuando nosotros venimos como cristianos, no estamos ajenos de tener las mismas batallas y las mismas luchas. La diferencia es que al Espíritu Santo de Dios morar en nosotros, tenemos todas las herramientas para vencer los deseos de la carne y vivir en el Espíritu. Por eso es bien importante en esta hora que comencemos a despertar, a reconocer, a identificar aquellas cosas que no me dejan adorar a Dios como Él quiere que le adoren. Espíritu y en verdad. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores busca que le adoren. Por eso es bien importante que nosotros procuremos adorarle en espíritu y en verdad. Y si usted lo propone en su corazón, usted lo va a hacer. Porque Dios le dio todas las herramientas a través de su Hijo Jesucristo y su palabra para hacerlo. Voy a hacer el llamado. No sé si los músicos van a pasar. Pero en esta hora, inclinemos nuestros rostros. Y vamos a pensar, Padre de la Gloria, he venido a ti, te he recibido, y yo te presento en estos momentos todas mis batallas, que tú las conoces, Señor, todas mis luchas, todo mi cansancio, porque esas batallas y esas luchas producen en mí un cansancio terrible, pero reconozco que tú me das fuerzas como el búfalo, que tú me das vista como el águila, que tú me abrazas con lazos de amor y me sostienes. Ayúdame, Señor, a identificar en mí aquellas cosas que no te glorifican, aquellas cosas que pienso que estoy haciendo mal y no te están dando la gloria a ti. Aquellas cosas que pienso que están hechas correctas y tú quieres sacar de mi vida. Ayúdame, Señor, a que tu palabra haga nido en mi corazón. A que tu palabra me guíe a toda verdad. A que a través de tu palabra y mi relación de amor contigo, yo pueda identificar aquellas cosas que no te agradan
aquellas cosas que el enemigo está poniendo en el camino para que yo tropiece, para que yo no llegue a la meta, para que en mí no se cumpla aquel propósito que tú pusiste en mi corazón desde antes de la fundación del mundo, cuando ya tú sabías de mí, cuando ya tú sabías que yo vendría. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. Hermano, el altar está abierto. Si alguien quiere pasar para oración, si alguien necesita dedicarle este espacio de tiempo a adorar a Dios, a decirle cuán importante es Dios para su vida, el altar está abierto. El altar está abierto, hermanos. Si usted quiere expresarle a Dios y pedirle a Dios nuevas fuerzas, aquí está el altar, donde Él te espera con lazos de amor, donde Él te ama, donde Él te abraza, donde Él en este momento está contigo. Bendecimos el nombre del Señor. Si alguien necesita la oración por algún problema específico, el altar está abierto. Si alguien necesita en este momento un tiempo a solas con Dios, el altar está abierto. Si alguien necesita en este momento dedicarle al Señor un espacio de tiempo, el altar está abierto. Y Dios te recoge con lazos de amor. Bendecimos el nombre del Señor. Te glorificamos a ti, oh poderoso Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de cada situación, de cada circunstancia, de cada crisis, de cada cosa que acontece, de cada manera que nosotros hacemos las cosas. Ahí estás tú, reforzándonos, dándonos las fuerzas, Padre de la gloria, para seguir hacia adelante, dándonos las fuerzas, Padre de la gloria, para caminar, dándonos las fuerzas, oh poderoso Dios, para seguir en este camino fuerte, como vencedores hacia la meta, como vencedores hacia la meta, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aquí te amamos, aquí te adoramos, aquí te recibimos, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, por lo que vas a seguir haciendo en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque grande es tu misericordia, grande es tu amor, grande eres, oh poderoso Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al que vive, poderoso Dios. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.